y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un libro de ciencia ficción, Estación 11 de Emily St. John Mandel. Una novela no solo de ciencia ficción, sino que también es postapocalíptica y distópica por esta escritora canadiense que se publicó en el 2014 y que fue un éxito casi inmediato, ganando varios premios, entre ellos el Arthur C. Clarke en el Reino Unido, y por ello forma parte de mi lista de los mejores libros distópicos que podéis encontrar aquí arriba, y en 2021 fue adaptada a una miniserie por HBO protagonizada por Mackenzie Davis. En España está siendo editada por la editorial Kailas con un total de 321 páginas. Si queréis compraros el libro podéis hacerlo a través del enlace promocionado de Amazon, de más información y del mensaje anclado que siempre dejo. Es una novela que además se puede considerar perfectamente de ensayo, ya que el foco principal es la supervivencia de la cultura humana en un evento catastrófico y apocalíptico, por lo que la trama en sí, es decir, lo que le sucede a los personajes y que va avanzando a lo largo del libro, en realidad es muy sencilla y escasa, y es cierto que se echa de menos, pero por todo lo otro es tan rica que sinceramente es un libro que tiene muchísimo valor en esto. Me recuerda precisamente a Guerra Mundial Z en el sentido de que muestra diferentes flashbacks a través de diferentes personajes y de diferentes momentos durante el conflicto antes y después. Y es que se centra en analizar a diferentes escenarios y personas y cómo éstas reaccionan a la caída de la civilización que supone este apocalipsis que viene por una supergripe, y lo que estas personas hacen para preservar la cultura o no en el momento del contagio y 20 años después, que es cuando sucede lo que podríamos decir que es la trama. Estos personajes, de hecho, tienen en común que todos giran alrededor de un actor famoso de Hollywood, Arthur Leander, que en realidad muere el día antes del colapso, por lo que no es un personaje activo en el momento en el que pasa la acción 20 años después. Aunque si un personaje tiene más capítulos y con diferencia, ese es sin duda Kirsten Raymond. Precisamente por el hecho de que el libro tiene esta trama tan pobre y poco desarrollada porque se centra en otras cosas, la serie de HBO, que aún no he visto, pero sí que he visto los diferentes trailers y que de hecho, o sea, si no lo habéis visto y queréis leeros el libro, por favor, no visitéis la página de IMDb porque solamente abrirla te llevas un spoiler de la hostia, que yo me lo tragué. Que bueno, disfrutas igual el libro, pero es una decepción saberlo antes de tiempo y no deducirlo por ti mismo cuando estás leyendo el libro. HBO lo que hace precisamente es desarrollar esta trama sencilla, haciéndola más compleja y más rica, precisamente también dando más trasfondo a los personajes y las situaciones, para presentar estos diferentes aspectos del mundo a lo largo de estos años y cómo cada uno de ellos sobrevive a este apocalipsis. La autora utiliza diferentes técnicas narrativas, sobre todo en relación a la protagonista, a Kirsten, porque ella nunca tiene flashbacks de lo que pasó antes, sino que lo que hace es utilizar puntos de vista de otros personajes que han coincidido con ella, entrevistas para un diario, recortes de prensa. Más de la mitad de los capítulos, por no decir quizás 2/3, ni siquiera avanzan en esta trama, sino que son reflexiones actuales de la propia Kirsten o de los otros personajes y diferentes flashbacks que tienen que ver con lo que ha pasado, sobre todo con la vida de Arthur Leander, de todos estos otros personajes que hay. Todos ellos están escritos en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de estos diferentes personajes, y hay capítulos que son muy largos y otros muy cortos, y estos se van alternando porque quizás solamente interesa un vistazo, una fotografía de lo que ese personaje puede ofrecer. Aunque inicialmente el libro engaña porque parece que la narrativa es completamente lineal, cuando lleva quizás una quinta parte del libro empiezan a aparecer otros personajes que no son Kirsten, aparte de que la introducción es desde el punto de vista de otro personaje, mostrándonos diferentes escenarios, tanto de antes completamente del colapso, o sea, durante la vida de Arthur Leander, como justo antes del colapso, el colapso y los 20 años después en el que transcurre la acción y algún momento dentro de estos 20 años postapocalípticos. Esto con el fin de ir reconstruyendo la visión que se ha tenido de la cultura y de las celebridades antes, durante y después de este colapso, tanto para las personas que quieren conservarla como que no. Y también es importante para ver cómo se van interrelacionando los diferentes personajes entre ellos, porque Mandel muchas veces no dice las cosas de forma explícita, sino que hay que estar atento a lo que se ve para reconocer objetos o personas que se han visto en otros capítulos. Y esto sin duda es uno de los puntos fuertes de este libro. Pese a la gran cantidad de personajes que aparecen, dentro de los que tienen puntos de vista, Mandel consigue desarrollar
a todos ellos con la profundidad suficiente para mostrar lo que quiere mostrar, es decir, para entender sus obsesiones y las decisiones que han tomado a lo largo de estos años. Eso teniendo en cuenta que muchos de ellos no sobreviven al colapso. Pero como os digo, si hay un personaje protagonista, ese es Kirsten, que tiene 8 años en el momento del colapso y 28 en el momento en el que transcurre la acción. Y junto con Kirsten es importante también la compañía errante de teatro y de música con la que viaja por este Canadá y Estados Unidos arrasado, la Sinfonía. Y curiosamente la reacción de esta compañía ha sido no buscar un asentamiento, asegurarse la vida, sino que su lema es que la supervivencia no es suficiente, que tienen que ayudar a llevar la cultura a todos los otros asentamientos que existen, sean buenos o malos, es decir, con los riesgos que ello supone, porque claro, todos estos asentamientos no dan la bienvenida a los extranjeros. Es gracias precisamente a estos viajes que Kirsten aprovecha para explicar la situación en la que se encuentra el mundo, aunque no vemos prácticamente nada de ello a través de la acción, es decir, narrado por la escritora, sino por las reflexiones que hace la propia Kirsten sobre el estado del mundo, y que explica, por ejemplo, cómo un asentamiento por el que han ido pasando durante años puede convertirse en el lapso de 2 o 3 años que tardan en volver a pasar por allí en una secta destructiva o en un grupo agresivo que les dispara solamente acercarse. Y es a través de los otros personajes con punto de vista, todos ellos relacionados con Arthur Leander, que vemos el mundo de las celebridades antes del colapso y cómo estos personajes, la mayor parte de ellos poderosos, gestionan la caída del mundo, optando algunos de ellos por proteger la cultura y el conocimiento, otros queriéndose olvidar de ella y centrándose en desarrollar sus relaciones personales y familiares, o bien los que se acogen a la religión extremadamente fanática y se acogen a sectas, pensando que lo que ha pasado es un castigo divino y que por lo tanto tienen que salvar la humanidad que queda, aunque la forma de salvarlo muchas veces sea arrasando con todos los que no piensan como ellos. Como podéis ver, en todos estos casos no vemos una trama por sí, sino diferentes flashes de antes, durante y después y de cómo ha cambiado la vida, por lo que es un libro extraño que es muy interesante, a mí me ha gustado mucho y que además está bien escrito, pero que sin duda no está recomendado para aquellas personas que buscan una novela de ciencia ficción normal, pero que no es una estructura tradicional y que he leído de hecho muchos comentarios que dicen no he podido pasar de X página porque no tiene demasiado sentido y no pasa nada. Sí que pasa, pero lo que pasa es que no pasa lo que estamos habituados que pase en una novela, porque la escritora Mandel se centra precisamente en retratar los sentimientos de nostalgia, de memoria, de la cultura y el sentido del arte y de la cultura una vez el mundo que conocemos ha colapsado y se ha acabado. Por cierto, si os está gustando este vídeo, no olvidéis suscribiros. En cuanto a la reseña en sí, que va a ser un poco complicada precisamente por esta estructura, el libro empieza con este último día de la humanidad tal y como la conocemos en una representación de la obra de Shakespeare de El Rey Lear, que se está representando en el Teatro Elgin de Toronto, desde el punto de vista de uno de los personajes que luego serán recurrentes, Jeevan, que es el primero en darse cuenta de que el actor principal, que no es otro que Arthur Leander, está sufriendo un ataque al corazón. Jeevan se lanza directamente al escenario mientras todo el mundo lo intenta frenar pensando que es un acosador, pero él, que se ha acabado de graduar como paramédico, lo que quiere es intentar salvar la vida de este actor, que además, o sea, ha sido una figura importante a lo largo de su vida, porque antes era un paparazzi y Arthur era uno de sus objetivos principales y luego también como periodista del espectáculo. Cuando finalmente llega en la ambulancia, siguen reanimándolo y lo declaran muerto, en lugar de irse, se queda allí en el escenario porque ve una de las niñas actrices, a Kirsten precisamente, que está en shock porque ha visto a Arthur morir en el escenario y que además nadie se está ocupando de ella precisamente porque la niñera del teatro que cuida de las niñas actrices está en shock porque estaba teniendo una aventura con Arthur. Esta muerte, que siendo un actor súper famoso tendría que haber dominado los tabloides y los telediarios durante días, cuando no semanas, se ve completamente eclipsada por el hecho de que esa misma noche empieza el colapso del mundo por una supergripe. Y esto precisamente lo vemos aún desde el punto de vista de Jeevan, porque nada más salir recibe la llamada de su mejor amigo, que es un médico de urgencias de uno de los hospitales más grandes de Toronto, y que es una de las personas más tranquilas del mundo, y le dice que
esta supergripe de Georgia acaba de llegar a Toronto y que es mucho más grave de lo que se creía y de lo que se estaba viendo a través de los telediarios que pasaba en Georgia y en Rusia, que es donde había estallado. Y que se vaya al supermercado, arrase y se encierre en su casa hasta que le diga otra cosa. Jivan, que es un paranoico y sabiendo que su amigo en realidad no le estaría diciendo eso si la situación no fuese aún más grave de lo que le ha dicho, decide ir a casa de su hermano que está en silla de ruedas, por lo que antes se va a un supermercado de estos que están abiertos 24 horas y compra 7 carros de comida y agua y se dirige a la casa de su hermano y mientras está realizando estas compras recibe varias llamadas de su amigo que le va diciendo cómo se va agravando la situación a medida que tienen más información. Y es que parece ser que el periodo de incubación es de entre 2 y 4 horas, que es cortísimo, y que desde la incubación la mayor parte de la gente muere al cabo de 24 horas, siendo además extremadamente contagioso. Que por suerte aún no se ha dado el caso de que exista una supergripe o un coronavirus que sea tan contagioso y que a la vez sea tan mortal. Pero bueno, que si realmente tiene este periodo de incubación, se puede entender cómo colapsa tan rápido porque realmente no hay tiempo a reaccionar. Después de dejar a Jivan, vemos diferentes capítulos de lo que pasa en el teatro y sin saber realmente lo que se avecina, y de hecho la autora dice que todos los que están allí van a morir en menos de 2 semanas, el director del teatro comunica al abogado de Arthur su fallecimiento y este se pone en contacto con el mejor amigo de Arthur, Clark, que será también un personaje recurrente, que se encargará de comunicárselo a las 3 exmujeres de Arthur, aunque ahora mismo solamente vemos la llamada a la primera de ellas, Miranda, que está en un viaje de negocios en Malasia y que pese a los años que han pasado se siente profundamente afectada por la muerte de Arthur. A partir de este punto se produce el salto temporal de 20 años en el futuro y empiezan los capítulos desde el punto de vista de Kirsten, que es quien dominará este momento temporal durante la mayor parte del libro. Kirsten en este punto tiene 28 años y está viajando por un Canadá y norte de Estados Unidos completamente arrasado junto con su compañía errante La Sinfonía. En estos primeros capítulos nos explica cómo la mayor parte de la población murió en ese primer momento, durante el primer mes, y cómo toda la tecnología, empezando por internet, se fue apagando en las próximas semanas, sinceramente mucho más rápido de lo que espero que sucedería, habiendo quedado los supervivientes completamente sumergidos en el caos, sin comida, sin recursos, especialmente durante el primer año, que fue muy caótico y que muchos de estos supervivientes murieron siendo víctimas de otros supervivientes, porque como siempre vemos, se formaron bandas muy violentas y otras bandas no tan violentas, pero que estaban desesperados por sobrevivir. Habiendo sufrido este colapso que realmente acabó con la humanidad, se reinició la numeración de los años y el año del colapso es el año 0, y después de estos primeros años tan terribles han ido apareciendo pequeños asentamientos, agrupaciones de gente que convive y que curiosamente no se corresponde con las poblaciones que existían antes, pueblos reales, sino que se suelen juntar en gasolineras, o sea, gasolineras de autopistas que tienen diferentes recintos, en centros comerciales aislados de la población, aeropuertos y todo zonas que pues tengan diferentes edificios, normalmente comerciales o industriales, que se pueden defender relativamente fácil, y cada uno de estos asentamientos sobrevive como puede y su fortuna ha ido cambiando a lo largo de estos años. Hay, por supuesto, asentamientos muy violentos que disparan a quien se acerca y se dedican a atacar a otros asentamientos. Hay muchos que son sectas que se han ido radicalizando a lo largo que han pasado los años, o bien que han sido abrumados por otras sectas, y muchas de ellas son completamente destructivas, ya que creen que Dios les ha castigado y que por lo tanto tienen que purificar a lo que queda de la humanidad. Y por otro lado hay los asentamientos pasivos, es decir, que son pasivos con el resto del mundo que existe y que solamente buscan sobrevivir. Algunos desentendiéndose de la cultura antes del colapso y otros intentando proteger el conocimiento y esta cultura. Precisamente porque los niños que eran muy pequeños en el momento del colapso y los niños que han nacido a lo largo de estos años realmente no conocen lo que vino antes y son incapaces de imaginar la tecnología, porque imaginaos si ahora mismo nos quedásemos con la tecnología que había pues a finales del siglo XIX, principios del XX. Para ellos, la existencia de algo como internet, ordenadores o los smartphones, tener un ordenador en tu mano todo el rato, o incluso los aviones, es algo que prácticamente es magia y muy difícil de imaginar. Uno de estos núcleos que ha decidido proteger la cultura y llevarla
por todo el mundo es precisamente la sinfonía, que son un núcleo de 30 personas que originalmente era una orquesta militar que a medida que fue viajando fue recogiendo actores y por lo tanto se ha especializado tanto en representaciones teatrales como en conciertos de música. Esta sinfonía hace un recorrido viajando de un pueblo a otro y a cada sitio pasan más o menos tiempo y llevan a cabo representaciones de obras de teatro y de conciertos de música. Irónicamente, con el tiempo han descubierto que lo que la gente realmente quiere ver son las obras de teatro de la época de Shakespeare, especialmente las suyas, y conciertos de música clásica. Kirsten cree que es por el hecho de que, claro, es difícil relacionarse con cosas que ya no existen en este mundo, pero en cambio todo lo que existía en ese momento de Shakespeare sigue existiendo en ese mundo, incluyendo plagas que mataron a muchísima gente. Lo que me extraña es que parece que literalmente lo hacen por amor al arte, porque no he visto en ningún momento que reciban ningún tipo de remuneración por ello, porque ellos son bastante autosuficientes, porque viven de lo que cazan y de lo que Kirsten y su grupo de saqueadores rescatan de las casas que están abandonadas. Por lo que no entiendo realmente es si reciben algún pago, yo qué sé, con vegetales, ¿no? Pero lo cierto es que en los asentamientos que no son violentas o que son sectas, son siempre muy bien recibidos porque ya no hay televisión, ya no hay ningún tipo de entretenimiento que no sea a través de la lectura o de lo que puedas hacer en la naturaleza. Y esto es un cambio en lo que sucede en su mundo. Kirsten es incapaz de recordar lo que le sucedió durante el primer año en el que estuvo deambulando con su hermano y prácticamente no recuerda nada del pasado tecnológico, solamente algunos flashes, siendo la figura que más grabada tiene no sus padres, sino la de Arthur Leander, seguramente porque se murió delante de ella y que recuerda como alguien muy amable, y precisamente por eso se dedica a coleccionar recortes sobre él de las revistas del corazón y lee una y otra vez los cómics que Arthur le regaló, Estación 11, que es de donde sale el título del libro, cuya continuación nunca ha podido encontrar porque pronto descubriremos que se trata en realidad de una edición autopublicada de un cómic que es obra de la primera mujer de Arthur, de Miranda. Kirsten ve precisamente reflejada su vida y sus sentimientos en ese cómic, que trata de un grupo de supervivientes de la Tierra que vive en una estación espacial que está en fallida y que simula un planeta, tras haberse tenido que exiliar de la Tierra por una invasión extraterrestre. Su obsesión con Arthur y con estos cómics intenta por un lado compensar la pérdida de memoria y por otro lado Arthur representa todo lo que ha perdido y lo que ella habría podido ser porque ya tenía recorrido como actriz a pesar de sus 8 años. Estos recortes representan en realidad una cápsula del tiempo en el que la vida era fácil y no estabas en peligro continuamente. Aunque estos primeros capítulos se centran en ella, como os he dicho, pronto se empezarán a mezclar con capítulos de antes del colapso y de después del colapso de todos estos personajes que están alrededor de Arthur Leander, con personas tan diferentes como Jivan, el paparazzi, sus mujeres y su hijo, su mejor amigo Clark, sus agentes y escenas de un mundo que ya no tiene sentido en el mundo arrasado en el que se encuentran actualmente. Estos personajes no solo sirven para explicar esta vida anterior con la figura de Arthur en el centro, sino cómo cada uno de ellos, los que sobreviven y que lo sabemos desde el principio, han llegado al año 20, cada uno de una forma muy distinta ha lidiado con la pérdida de su mundo y de su fama. Y respecto a la sencilla trama que vemos a través de Kirsten, esta explica al inicio cómo la sinfonía se dirige a una población en la que 2 años antes dejaron a su mejor amiga Charlie y a su marido Jeremy precisamente para que Charlie no tuviese a su bebé en la carretera. Pero cuando llegan se encuentran con una población muy diferente, puesto que la población vive encerrada en las casas, hay un montón de gente armada y poco amistosa fuera de las casas, algo que, como es normal, los asusta. Y de hecho, pronto descubren que la población está controlada por una secta liderada por el profeta, que no se identifica en ningún momento, y que se trata de una secta destructiva que se ve a ellos mismos como la luz y al resto como oscuridad, y que por lo tanto son sus enemigos. Este profeta es el típico líder de secta despreciable porque se dedica a coleccionar a mujeres en contra de su voluntad para repoblar el planeta con sus propios hijos y precisamente
Charlie y Jeremy tuvieron que ir del pueblo nada más llegar a esta secta porque el líder quería que Charlie se convirtiese en una de sus mujeres. Junto con ellos se fueron yendo también una parte importante de la población, por lo que la gente que quede allí son los que en realidad no pudieron huir en su momento porque muy pocos de la población original siguen a este profeta. Preocupados y perturbados por la situación, pues llevan a cabo la representación de El Rey Lear ante un pequeño público, incluyendo al líder, a sus seguidores y al perro, que curiosamente tiene el mismo nombre que el perro que aparece en Estación 11, pero después de esta representación, el profeta le pide a la directora que si puede dejar a una de sus chicas más jóvenes para que se convierta en una de sus mujeres y así asegurar su seguridad cada vez que pasen por ese asentamiento. La directora, por supuesto, se niega y cuando lo explica al resto del grupo, deciden huir esa misma noche por el sur, que es el sitio menos vigilado. Como no pueden volver a su ruta original de forma rápida sin pasar por delante, deciden seguir yendo hacia el sur, sabiendo que los que han huido del pueblo han ido hacia allí y más después de escuchar de que seguramente sus miembros perdidos han ido al Museo de la Civilización que se encuentra en un aeropuerto que está más al sur. Ya en ruta descubren a una polizón, una niña de unos 12 años, que querían casar con el profeta tras la muerte de sus padres y había aprovechado que estaban allí para huir. Esto les pone en una situación de peligro porque es una secta violenta y durante las próximas noches irán viendo cómo algunos de sus miembros desaparecen de forma misteriosa. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre os contesto, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes dentro del ámbito de la literatura van a ser La parábola de los talentos de Octavia E. Butler, El extranjero de Albert Camus y Ready Player 2 de Ernest Cline. Y en el ámbito de los cómics, la segunda parte de la novela gráfica de Dune y Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Nos vemos en el siguiente vídeo.